Buenas tardes, buenas tardes. Empezamos nuestra actividad para el día 11 de mayo. Química del segundo semestre, Grupo B. Bien. Empezamos nuestra actividad y damos las gracias a los compañeros que se están incluyendo en la clase de hoy. Miguel Ángel Díaz Castillo, Gerardo Gavito. ¿Quién más llega? Jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Moisés Bedoya está por ingresar. Muy bien. Conectando su audio, jóvenes, buenas tardes. ¿Qué tal las clases? Solo puedo decir que odio las clases en línea. ¿En qué, perdón? Hola, profe. Hola. Creo Adivina que me equivoqué de clase. ¿Mande? Creo que me equivoqué de clase en la otra. Me equivoqué de horario. Sí, Me yo equivoqué. también. Pero bueno, echando a perder se aprende, ¿no? Sí, Estuvo buena la clase para ti. sí. Perfecto. Bueno, ya tengo la oportunidad de ampliarla más. Ah, bueno. Vamos a dar nuestra actividad un poquito más amplio que el de hace un rato, porque tuvimos una plática, fue una plática entre Yasmín. Dale. Bienvenidos a todos, Ricardo Aca, Moisés Bedoya, Miguel Ángel Díaz Castillo, Gerardo Gavito y Yasmín Lorenzo. Muy bien, nuevamente, aquí estamos. Estamos aquí. La clase de hoy, 11 de mayo del 2020, clase de hoy del 2020, 11 de mayo, está relacionada con las cuestiones de los polímeros y nuevos materiales textiles. Nuevos materiales textiles. ¿Sí se ve? Bien. Observen que la palabra polímero empieza con un prefijo poli y se va a referir a muchos. Poli, muchos. Bien. Hay ejemplos de lo que estamos viviendo en nuestro tiempo actual. Comentaba yo la cuestión del nylon. En este caso, el nylon, el polietileno, poliestireno y todos los derivados del petróleo que se han vuelto situaciones de contaminación. ¿Vale? Hay uno, el famoso PVC, polímero, ¿cómo es? Policloruro de vinilo. Policloruro de vinilo. Y es un material que está muy en todas partes. PVC. Desgraciadamente, muchos jóvenes, y lo vamos a decir con tristeza, utilizan esto para algunas actividades y cuestiones incómodas. El PVC famoso, el que utilizan los muchachos que andan en los cruceros y que nada más se llevan su mano a la boca y que no tienen cubrebocas, nada más con ese. Bien. Las botellas de plástico, las que consumimos para el agua, algunos jugos y demás, es un material derivado de estos famosos
polímeros, ¿sale? El PET es un material, también el de las botellas de plástico. Todo lo que vemos a nuestro alrededor son materiales derivados del petróleo y que de alguna manera, pues al ser plásticos, al ser maleables, al calentarse se ponen aguaditos y demás, tienen la oportunidad de formar diferentes tipos de formas o de tener diferentes formas y por lo tanto, pues se utilizan estos materiales para diferentes situaciones. Nuestros lentes, por ejemplo, todo está formado por estos materiales polímeros y que son industriales. Bien. Comentaba yo con la compañerita Yasmín que tuvimos una plática bonita hace un rato, que las botellas de plástico, las bolsas que nos estaban dando en los supermercados y demás, tienen un ciclo, pero no un ciclo positivo. Mucha gente va a la playa y come cosas y ahí deja la basura y las deja en bolsas de plástico y esas bolsas de plástico llegan los perritos, las vacían de lo que pueden comer y luego el aire se las echa al mar cuando vamos a la playa. Y entonces los animales, pues al desconocer esto, qué beneficios o qué situaciones incómodas, deciden comerse las bolsas de plástico y como su estómago no está capacitado para hacer la digestión de eso, ni nosotros tampoco, entonces llega un momento en que se llena tanto su estómago de esos materiales que no pueden generar su dieta o su ciclo alimenticio y entonces se le congestionan en su estómago y al congestionarse en su estómago les empiezan a generar malestares. Luego esos animales se van y pues, pierden el control y se salen de la playa, hacia la playa, perdón, y entonces ahí mueren. Y si hay alguien que sea curioso y tenga la intención de saber por qué murieron y demás, los abren y se ha visto cómo en el estómago de muchos animales, ballenas, delfines, tortugas, peces en general, está lleno de materiales de plástico. Y entonces el material plástico, como contaminante, se vuelve una situación muy incómoda para nuestro mundo. Comentábamos con Yasmín que la gente pues simplemente toma una botella con agua, la termina, la aplasta y la avienta. O a lo mejor la guarda y la mete al proceso de reciclar. Pero la mayor parte de la gente en nuestro medio simplemente avienta las cosas a la calle y se vuelve basura y esa basura contamina y todo el asunto. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué es un polímero y además cuáles son los ejemplos que andan ahí, por ejemplo, en la calle. El polietileno con el que se hacen las bolsas, el polietileno, los polímeros en términos generales, los poliestireno y el PVC. Bien, aquí abajo escribí algunos compuestos derivados del petróleo, por ejemplo, el etileno, su estructura o su fórmula química básica, un carbón que tiene doble enlace y que va al mismo carbón y además hidrógenos. Ya habíamos dicho que el carbón, por ser una estructura que tiene la posibilidad de juntarse con 4 elementos o con él mismo, entonces en la naturaleza puede ser que la formación de etileno sea un proceso natural,
pero también es un proceso industrial. ¿Sale? ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de un material o una forma de cortar el acero con una flama muy intensa? Bueno, pues el etileno en una estructura muy grande, ¿cómo se puede decir? Una estructura de una cadena grande, 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 forma el polietileno o el etileno simple. Se utiliza junto con el oxígeno para poder cortar el acero. Viene en unas botellas de material muy fuerte, de material de acero que utilizan en la industria, y entonces traen el oxígeno y el etileno, y al juntarse forman una flama tan caliente, 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 que tiene la oportunidad de fundir el acero en la medida en que va pasando la flama. Y entonces en la industria se utiliza eso para cortar acero. Observen esta estructura aquí, una cadena larga de carbones, pero esos carbones están en la intención de recibir hidrógeno. Y cuando reciben el hidrógeno, se llama monómero de etileno. Un monómero de etileno es lo que vemos dentro del cuadrito rectángulo. Entonces, si tenemos esta estructura larga, muy grande, se volvería un polímero de etileno, porque al ser uno, es un monómero. Bien. Luego, observen, por favor, otras estructuras aquí. La estructura básica es un hexágono con un círculo adentro. Un hexágono con un círculo adentro. Pero quiero que tomen nota de lo que es y cómo se llama ese material. ¿Sale? Vamos acercando un poquito más, un poquito más, un poquito más. ¿Y qué vemos en la parte de abajo de esa cuestión en hexágono? Está relacionado con un carbono y un hidrógeno, pero al mismo tiempo el carbono y el hidrógeno están relacionados con otra estructura del CH2. Observen, por favor, CH2 y cómo tiene doble enlace entre la primera que está relacionada con el hexágono y la segunda que está relacionada ya en la parte final. Y a eso le han llamado estireno. A esa estructura le llaman estireno. Pero si juntamos muchos de estos, si juntamos muchas de estas, entonces le llamaremos poliestireno. Poliestireno. El prefijo poli significa muchos, y entonces imagínense esto multiplicado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, miles de veces, esta parte representada miles de veces o unida miles de veces, entonces forma un poliestireno. Bien, esos son los materiales nuevos en la industria y tienen muchas aplicaciones, pero terriblemente contaminantes algunas. Sale. Vámonos a esta parte. De los polímeros que hemos mencionado, existen los que llamamos monómeros, acento en la segunda O, monómeros. ¿De acuerdo? Y entonces, de ahí vienen los
polímeros. Cuando juntamos muchos monómeros, formamos los polímeros, ¿sí? Y luego se pueden formar unas moléculas tan grandes que le llaman macromoléculas. Los macromoléculas son otros compuestos derivados y obtenidos en la industria. Bien, una de estas cosas que se obtienen es la celulosa. Y esa también, cuando se junta con materiales nitrogenados, se vuelve la nitrocelulosa. Y entonces entramos al mundo de la medicina posiblemente o de la industria papelera, porque la celulosa es la materia prima para el papel. Y entonces, imagínense que el papel se puede quemar y el derivado del papel es el carbón. Bien, y entonces ya vamos después a algunos materiales que son biocompatibles. Otros materiales derivados del carbón que son biocompatibles. Por ejemplo, algunos materiales que se utilizan en la cirugía de corazón abierto y que tienen la intención de cerrar los huecos que se han generado por cuestiones naturales o artificiales. El famoso, ¿cómo le llaman? Permítanme tantito, se metió un gato o algo. Sí, dijimos que derivados del carbón y del petróleo, según la estructura que se va obteniendo, se generan materiales nuevos de carácter industrial. Y ese material nuevo de carácter industrial, uno de ellos es el de los paneles solares que se aplican en la transformación de la energía del sol en energía eléctrica. El material que está presente ahí en el panel solar también es un derivado del carbón y también es un derivado de los policarbonatos. Entonces, el petróleo y las investigaciones más importantes sobre el carbón han dado muchos materiales nuevos, muchísimos materiales. Por ejemplo, la energía alternativa que le llaman para producir energía eléctrica por paneles solares. ¿Sale? Entonces, hay cosas muy interesantes aquí en la cuestión de los derivados del petróleo y de los derivados o de los productos nuevos que se pueden obtener. Por ejemplo, en esta parte de la página 117 se mencionan algunas estructuras químicas. Observen aquí. ¿Cómo es que se obtienen? ¿Y por qué hay una diversidad tan variada? Por ejemplo, acá, donde está mi dedo. Ahí está. Otra estructura, el que ya decíamos del etileno. Y entonces, cuando se juntan muchos, se forman los polietilenos. Bien. En este caso, observen, ¿cuál es la casualidad de que en nuestro planeta haya seres vivos? Pues simplemente el carbón, el hidrógeno y el oxígeno, o el nitrógeno también, los elementos más básicos de la vida, pero se encuentran en una superabundancia. Y la situación de que el carbón puede
unirse a él mismo, aquí, el carbón se puede unir a sí mismo y además tiene 4 posibles lugares con que unirse con otros materiales. Hasta acá, ¿cómo ven la actividad? ¿Está aburrido? Poliestireno, nuevos materiales y demás. Hoy me gustaría que nos ayudaras a hacer una pequeña reseña de lo que se ha dicho. Bueno, puedo escuchar bien porque trabajo mi internet, entonces estaba algo complicado de entender, pero habló sobre sobre el gas que es el propileno, creo que se llama. Etileno. Y bueno, el etileno yo sé que es de los gases que al quemarse generan mucha temperatura en contacto, porque tienen también en contacto con el oxígeno, tienen una alta temperatura. Bueno, son calientes, muy calientes, y con esos cortan metal y todo eso. También habló sobre los plásticos, que es no me acuerdo cómo se llama, los polímeros, Ajá. el PVC, que usan muchos chicos para monearse. Bueno, no sé qué son esas cosas, ¿no? Yo no soy de drogas, soy un niño bien. Bueno, eso está muy bien. Y, y habló también sobre lo de los elementos para la base de la vida, que son el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el carbón. Y también Sí. habló sobre los plásticos y todas las, uniones con otros elementos que pueden tener. Y también, yo vi y me parecía que todas las uniones que tienen el carbón en los plásticos, es por eso que tarda tanto tiempo en biodegradarse. Y pues ya creo que es todo. Es que le digo que se estaba trabando demasiado mi celular, entonces no se entendía mucho. Bueno, es un detalle técnico que habría que ver, ¿no? Y habría que checar para cuestiones de la eficiencia de nuestras clases así. Bien, gracias por tu punto de vista, Moy, siempre bien atinados. Muy bien, Moisés. ¿Quién nos ayuda a hacer un poquito otra parte del resumen? Por ejemplo, los materiales de celulosa. La celulosa presente en el papel, presente en muchos elementos. Estaba yo compartiendo un comentario con Yasmín en el sentido de que las lonas que ponen en las fiestas no son materiales de fibras naturales, es fibra sintética. Y por eso es que cuando llueve no permite que pase el agua, pero son pesadísimas las lonas, ¿no? ¿Quién me dice algo de los materiales biocompatibles? ¿Quién me dice algo de los materiales biocompatibles? Dijo que Tenemos. se usaban en paneles solares, ¿no? No, los biocompatibles lo mencioné en la cuestión de la cirugía del corazón, por ejemplo, que sirven, generan una especie como de telita o de malla de un poro muy, muy delgadito, muy ligero, así, pero como si fuera una malla. Y entonces, el material tiene la oportunidad de que lo pegan ahí, lo cosen ahí en el corazón, cuando están tratando lo que les llaman normalmente ¿cómo le llaman? La gente normal le llama, ¿cómo se llama? Chiflido, tiene un soplo, cuando tiene la gente un soplo en el corazón. ¿Qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede es que
nuestro corazón se mueve a un ritmo de esto que se llama sístole y diástole, sístole, diástole. Y entonces en cada ocasión tiene la oportunidad de que entra la sangre por un lugar y sale por el otro, y el corazón lo que hace es mover la sangre. Pero esa sangre, una viene de los pulmones y otra va hacia los pulmones. Y la que viene de los pulmones ya trae el oxígeno que recolecta en el pulmón. Y entonces esa sangre va a ser distribuida a todo el organismo, entre ellos el cerebro. Y entonces el soplo del corazón, imagínense que mi mano, esta que estoy moviendo, es por donde entra el oxígeno, la sangre oxigenada, viene del pulmón. Y esta de abajo es la que trae la sangre del cuerpo, pero ya no trae mucho carbón, perdón, ya no trae mucho oxígeno, ya viene con dióxido de carbón y entonces va hacia el pulmón. En el pulmón es donde se intercambia dióxido de carbono por oxígeno y entonces observen mi mano, uno en una dirección y otra en otra dirección, pero aquí en la unión es donde aparece ese asunto del soplo en el corazón, donde hay una fuga y entonces el corazón está dividido en 4 partes, se puede decir, donde entra la sangre, ahí se concentra y cuando es la contracción, pasa a la otra cámara, se puede decir, y esa cámara impulsa, pero entonces, imagínense en 4 partes nuestro corazón y de abajo hacia arriba que esté pasando la sangre, que ya venía de todas las células y que viene hacia los pulmones, pero que trae dióxido de carbono. Y la otra viene del pulmón, lleva oxígeno y entonces se mezclan aquí en alguna de las partes por una fuga que hay una comunicación de arriba para abajo o de abajo para arriba y a eso le llaman soplo en el corazón. Y entonces se vicia aquí la sangre, ya está mezclada la que lleva oxígeno y la que traía el dióxido de carbono, y entonces la gente que tiene ese problema tiene problemas en términos generales de su rendimiento, si es que quiere hacer ejercicio o esfuerzo, porque la sangre no va al 100% oxigenada aquí, porque se ha mezclado con la sangre que viene de las células y que ya lleva el dióxido de carbono. Entonces, el soplo en el corazón es una falla interna del corazón y que ahí entre las válvulas, se puede decir, se están mezclando las sangres porque hay una ruptura o un hueco que permite esa transmisión. ¿Sale? Y un material biocompatible que también es derivado de los materiales estos que hemos visto, de los nanotubos y otras. Entonces, ahí le ponen una telita para sellar y el cuerpo mismo va formando células y va tapando ese hueco que es el problema del soplo en el corazón. Y cuando ya tiene tiempo, entonces ha tapado esa fisura. A veces no es mucho, son centímetros, unos 1.5, 2 centímetros como máximo, y entonces le ponen ahí una telita de un material biocompatible. ¿Sale? Entonces, el carbón, el petróleo, los polímeros y todo eso han beneficiado de una manera muy importante a la humanidad y entonces nos han permitido traer cosas que benefician, pero también cosas que afectan. La basura biológica, por ejemplo, bolsas
de sangre contaminada, de personas que han tenido alguna enfermedad y que por limpieza y demás utilizan gasas, utilizan telas y otro, pero que son materiales altamente contaminados y contaminantes y que irresponsablemente en muchos lugares los tiran a la calle. ¿Sale? Entonces, hagamos un recuento hoy de las cosas que se dijeron, de los materiales y de sus aplicaciones. Bien, como tarea, vamos a pedir, por favor, y es una tarea especial para los que están entrando en clase. La tarea consiste en hacer una lista de cuáles son los materiales que están considerados como polímeros. Cuando menos unos 20 materiales. ¿Qué materiales se producen a partir de los polímeros? Esa es una tarea especial en la cual ustedes la van a reportar como tarea especial por estar presentes aquí en clase y se va a calificar de una manera diferente. Bien, entonces agradezco a Gerardo Gavito, Moisés Bedoya, Melissa Pérez, Ariadna, Abimelech, Geraldine, Yasmín, Doble, Miguel Ángel Díaz Castillo, Ricardo Aca, Jesús Antonio y Ross. Bien, les pido de favor que los que no han mandado ningún trabajo, los que no han mandado ninguna tarea, ninguna nada de química, ni siquiera el plato del buen comer para los deportistas, que es el proyecto integrador, lo manden por favor y comenten a sus compañeros que deben mandar sus trabajos, porque sí estamos calificando. Hoy ya mandé la calificación o el reporte, pero tenemos todavía algunos días para recibirle sus trabajos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, no tengo más que decir que darle las gracias y despedirme de ustedes. Bien. Gracias por su atención y gracias por estar aquí presentes. Me despido y me retiro. Gracias.